estudiar la primera carta de San Juan y estamos terminando el capítulo 5. Invitarles a ir al versículo 18 y posterior a terminar estos versículos vamos a continuar con la segunda carta del apóstol Juan. El apóstol Juan en esta carta ha hecho énfasis en varias cosas y una de ellas es la permanencia en el amor. Él ha estado hablando mucho en la vida práctica acerca del amor, pero también ha estado hablando acerca del conocimiento de la vida eterna. Y esto es bien importante porque hoy día encontramos mucha gente que no sabe o no está segura realmente si son salvos. Y este es un serio problema que se vuelve, digamos, un obstáculo para muchas cosas. Por ejemplo, para la operatividad de un creyente en el servicio, se vuelve un problema para vivir en libertad. Cristo nos llamó a libertad y no a estar esclavos a nosotros. Y otro de los problemas es que los hijos de Dios necesitamos saber que tenemos vida eterna y que esa vida eterna no cambia. Lo único que cambia en nuestro caminar diario es nuestra condición. Pero algo que necesitamos aprender y saber, porque eso es lo que dice, por ejemplo, el versículo 13 que vimos anteriormente. Dice: estas cosas escribo vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. O sea, Dios está interesado que nosotros sepamos las cosas. Pero no solo eso, sino que el apóstol Juan está diciendo que esa confianza debe de permanecer en el Señor. Y esto va a llevar a algunas cosas que son importantes. Quiero decir algo, es importante estudiar algunas versiones, porque el apóstol Juan, cuando escribe algunas cosas que parecieran contradictorias, pero otras versiones aclaran el asunto de lo que necesitamos saber. Por ejemplo, hoy vamos a estudiar el versículo 18. Miren lo que dice el versículo 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquí la Reina Valera es bastante, ¿cómo se llama?, confusa en algunas expresiones. Pero veamos lo que el versículo quiere decir. Es bien importante ver las partes. Por ejemplo, la primera parte dice: sabemos. Esto es bien importante. Si un creyente, si una persona ha nacido de nuevo, inmediatamente debe de saber varias cosas. Lo primero que Juan dice aquí, que dice que todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Ahora, algunos se pueden preguntar: bueno, ¿y entonces por qué los creyentes siguen pecando? Pero lo que pasa es que Reina Valera es bastante confusa en este sentido. El hermano Bed ha tomado tiempo para explicar que la versión Reina Valera ha venido primero ¿en qué idioma, hermano? Al alemán, después al inglés, y del inglés tradujeron al español. Entonces este paso del alemán al inglés y del inglés al español trae varios problemas. Entonces, por eso es necesario ver algunas versiones. Voy a leer, por ejemplo, la versión Jerusalén. No, Dios habla hoy, dice: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando. Ven ustedes que ahora Dios habla hoy dice algo diferente. Bueno, si usted todavía tiene dudas en cuanto a esto, le voy a leer un lenguaje más sencillo, más moderno. Mire lo que dice: sabemos que los hijos de Dios no pecan. Es decir, esta versión es un poquito comparada con la Reina Valera, tiene una distinción pequeña. Pero, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí? Que un hijo de Dios, o uno que ha nacido de nuevo, no peca a él. Ahora, quiero decir
decir algo que es bien importante. ¿Qué es lo que peca en nosotros entonces? Esta es la pregunta crucial, porque la gente ve el pecado en nosotros, pero no somos nosotros los que pecamos. ¿Qué es lo que peca entonces? ¿Qué es lo que peca entonces? Porque el versículo dice, leo en la Dios habla hoy, sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando. O sea, no vive una vida de pecado. Es decir, es una vida de corrección tras corrección tras corrección de pecado. Es lo que dice el versículo. En otras palabras, déjenme traducirlo. Si alguien ha nacido de nuevo, comparado con la vida pasada de inconverso, estas cosas empiezan a cambiar. Es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Será que el apóstol está diciendo que inmediatamente no se ve pecado en un creyente? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo, contrastándolo con la vida pasada que uno ha tenido en el pasado, precisamente. Por eso, en la Reina Valera dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Inmediatamente ustedes ven, en la iglesia tenemos diversidad de miembros. Uno está recién convertido, otro ya es un creyente maduro, adulto. Hay creyentes que están en término medio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Juan está explicando aquí que un creyente, uno que ha nacido de nuevo, empieza a cambiar su vida desde ese momento. Y aquellas cosas que le asediaban en el pasado, y yo hice una pregunta anterior a esta, ¿qué es lo que realmente peca entonces en un creyente? La vieja naturaleza, y es lo que está diciendo Juan. No somos nosotros en sí. El pecado se refleja por medio de nosotros, pero el que peca no somos nosotros. Es la vieja naturaleza que mora en nosotros. Esta versión dice, sabemos que nadie nacido de Dios practica el pecado. Correcto. ¿Por qué? Porque nosotros, voy a hacer una pregunta. Una práctica es una cuestión que surge vez tras vez, tras vez, tras vez, y se deleita de la persona haciendo eso. Ahora yo le pregunto, cuando usted ha cometido un pecado, ¿se deleita en él? ¿O hay algo interiormente que le dice, hombre, no debiste de hacerlo? ¿Verdad que hay algo interior? Y es lo que Juan está explicando aquí. En la nueva versión internacional dice eso como que, dice, sabemos que ha nacido de Dios no está en pecado. Correcto, esa es la... Entonces quizás Juan está refiriendo a nuestra posición. Sí. A la condición humana después de haber recibido Sí. Es que pareciera, porque yo tengo en esta versión, sabemos que los hijos de Dios no pecan, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida, y el diablo no puede hacerles daño. Correcto. Sí, correcto. Entonces está bien claro. El asunto es de que un nuevo convertido ya no vive en ese tipo de asuntos de pecado. Y es lo que está diciendo aquí Juan. Perdón, hermano, Sí. pero en este caso, cuando usted dice que es una vieja naturaleza que mora dentro de nosotros, para muchas personas podrá ser un poco extraño y como para plantear el hecho más simple, habría que diferenciar entre, aun cuando yo, cristiano, tengo una naturaleza pecaminosa, ¿qué sucede estando dentro de mí? Siempre existe la decisión de poder hacerlo. Sí. Yo creo que los impíos no tienen bien esto. Sí. Porque Digo hasta más. las chiquilladas, cuando va a hacer algo, le dan un diablito y ya te libre. El Espíritu Santo y la vieja naturaleza, ellos no tienen naturaleza, saben bien. Sí. Y entonces el ser humano está tomando la decisión a quién de los dos de pecado. Hasta en la chiquillada, dale. ¿Sabes? Sí, Sale el sí. diablito y sale el angelito. Entonces la decisión es a quién tú le obedeces. Entonces ellos entienden que dentro de nosotros somos duales y que Sí. hay toda naturaleza. Pero el darle el dominio al Espíritu Santo con 5.1 Sí. ya está sobre. Correcto. Entonces, y es lo que el creyente controla. Entonces, de uno, a veces lo baja, a veces lo sube, Sí. a veces lo da, Sí. pero no más. Porque es una línea bien estrecha. Sí. Es una línea bien estrecha. Entonces, Juan está explicando aquí, como estamos hablando de asuntos prácticos, en esta carta,
En la primera carta de Juan, en la parte final, Juan empieza a decir, hombre, ustedes necesitan saber que es verdad que en su vida pasada era una vida de deleite de pecado, pero ahora, dice Juan, ya el que ha nacido de nuevo ya no practica ese pecado. Pues dice la siguiente parte, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquí hay algo bien importante. ¿Quién es que guarda a un creyente de no vivir en pecado? El Espíritu Santo, porque Él es el que nos ha engendrado a nosotros. Recuerden lo que Juan dice. Quiero que vaya a Juan capítulo 1 en el Evangelio. Miren Juan capítulo 1 en el Evangelio. Vaya al Evangelio de Juan capítulo 1 y veamos el versículo. Versículo 12 y versículo 13. Miren lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 1. Cuando una persona cree en Jesucristo como su Salvador, que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, cuando cree que Cristo pagó el precio totalmente por los pecados, entonces Dios le da el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por lo tanto, Juan empieza a explicar aquí en el versículo 13 cómo es que ha sido engendrado. Miren lo que dice el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ahora, ¿cómo engendra Dios a una persona espiritualmente? Es la pregunta. ¿Cómo lo engendra? Con el Espíritu Santo, colocando el Espíritu Santo en él. Y ese es el engendrar. Es decir, ¿por qué? Porque no estamos hablando del engendrar físicamente, sino de engendrar espiritualmente a un creyente, a una persona. Y el Espíritu Santo es lo que Juan está diciendo en el versículo 18 aquí. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ahora, esta palabra guardar es bien importante. Yo le explicaba al compañero que tengo ayer, porque él siempre llega con versículos bien discutidos allá afuera en las iglesias, sobre todo en las iglesias pentecostales. Y le explicaba esto yo y le decía, mire, hay palabras que son claves y cruciales que los creyentes necesitamos saber. Por ejemplo, esta palabra guarda es muy importante. Y él me decía, mire, ¿puede el diablo todavía poseer a uno que ha nacido de nuevo? Uno que ha confiado en el Señor. Y la pregunta es crucial aquí en el sentido de que allá afuera todavía tienen ese pensamiento, pero hay una razón por qué ellos piensan esto. ¿Y saben cuál es la razón? Porque ellos creen que cuando nosotros nacimos de nuevo, podemos dejar de nacer de nuevo otra vez. Voy a plantearlo de otra manera. Que ellos creen que los que hemos confiado en Cristo perdemos la salvación. Y así lo manejan. Esto es bien complicado. ¿Saben por qué? Porque un pastor o un maestro de Biblia que enseña estas cosas está diciendo entonces que el engendramiento de Dios hacia nosotros no es una realidad absoluta. Ahora yo pregunto, ¿está hablando de una verdad absoluta Juan aquí en el versículo 18 acerca de haber sido engendrados nosotros, o de una verdad relativa? En otras palabras, que el Espíritu Santo está en nosotros siempre o viene y va. Porque ese es el problema allá afuera. La gente tiene el pensamiento de que el Espíritu Santo puede salir y puede irse. Sí, y lo vuelven a llamar y viene y se va. Pero la palabra guarda es importante aquí, porque el versículo está diciendo, miren lo que dice. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios. Muy bien, aquel que fue engendrado. Ese aquel es bien determinante también. Porque fíjense que cuando habla de aquel, noten que no habla de todas las personas, solo habla de aquel que ha sido engendrado. Ahora, la pregunta es, ¿quién ha sido engendrado por Dios?
Ya lo vimos en Juan 1:12. El que cree en Cristo, que pagó el precio por sus pecados totalmente. Ese es el engendrado por Dios. Ahora, por eso Juan ahora está aplicando. Dice, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Pregunto, entonces, ¿quién nos guarda para que nosotros en ese 5.1 que explicaba el hermano Ver, estemos ahí y ya nos digamos con ese problema de pecado? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros poder tener ese equilibrio dentro de la vida práctica para no seguir en el pecado. Y eso es lo que Juan está explicando aquí. Déjenme leer esta otra versión. En esa parte dice, no siempre, dice, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Ahora viene bien. Aquí hay algo bien importante que necesitamos entender también. Cuando dice, y el maligno no le toca, ¿qué está diciendo? Fíjese, voy a planteárselo de esta manera. ¿Qué pasa cuando un creyente toma la decisión? Y aquí hay dos decisiones que un creyente puede tomar en su vida práctica. Una, pecar, y la otra, ser guiado por el Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando somos guiados por el Espíritu? Él nos guarda, ¿y qué más sucede? Satanás, mire, no tiene acceso a nosotros. ¿Por qué? Porque mayor es el que esté en nosotros, explicado Juan, que el que esté en el mundo. ¿Ven la diferencia? ¿Qué implica esto? Que cuando nosotros aprendemos a tener comunión con el Señor, y esto lo hemos explicado mucho, nuestra relación vertical determina nuestra relación horizontal. Es decir, quiero decir esto, cuando yo tengo comunión con el Señor, el Espíritu Santo controla mi vida. Por lo tanto, todo lo que está a mi alrededor, no voy a tener problema yo. Y todo lo que está a mi alrededor, hablo de mi hermano en Cristo, de mi familia, del mundo, de Satanás, de los demonios. Es decir, ninguno de ellos no tiene acceso a mí, porque estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. Es lo que está explicando Juan aquí. Ahora, no habla esto, hermano, teológicamente hablando, de la seguridad eterna, de la protección segura que tenemos en el Señor. De eso está hablando Juan aquí. Entonces, los creyentes estamos totalmente asegurados en el Señor. Y no solo asegurados para la vida eterna, sino asegurados también para vivir una vida plena en comunión con el Señor. Las vidas victoriosas de los creyentes dependen de la comunión con el Señor. Esa es la vida victoriosa del creyente. A veces, yo le explicaba a mi compañero y le decía yo ayer, a veces los creyentes queremos hacer muchas cosas para querer tener comunión con Él. Y la comunión con el Señor no funciona así. ¿Qué necesito hacer para tener comunión con el Señor? Pregunta de examen para la iglesia. ¿Qué necesito hacer para tener comunión con el Señor? Primero, confesar mi pecado, ¿correcto? Porque de hecho, nuestra vida cotidiana hay un problema serio. El pecado siempre hace una barrera delante de Dios. Cuando yo confieso el pecado, inmediatamente entro en comunión con el Señor. ¿Y qué pasa? El Señor me empodera con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a tomar control. Pregunto, ¿van a haber problemas o no van a haber problemas en nuestro caminar diario? Claro que sí. Claro que sí. Y los primeros problemas precisamente son porque Juan aquí está hablando de muchas circunstancias. Está hablando inclusive de el mismo creyente. ¿Saben que uno de los problemas serios que tenemos los creyentes en nuestro caminar diario somos nosotros mismos? ¿Sabía usted? Sí, somos nosotros mismos. Nuestra manera de pensar es un problema. Ahora, si yo estoy pensando en relación a Dios, en la voluntad de Dios, entonces las cosas van a ir bien. Van a ir bien. Ahora, pero si estoy pensando viendo hacia afuera, hacia los demás, y no estoy viendo en dirección horizontal, vertical, entonces tengo un problema serio. Y aquí es donde muchos quieren hacer cosas para tener comunión con Dios, en vez de tener comunión para que Dios haga cosas por medio de ellos. Es muy distinto.
Saben que nosotros no hacemos absolutamente nada. ¿Quién es el que obra para que el fruto se pueda llevar por medio de nosotros? Es el Espíritu Santo. Por eso no hay jactancia en nosotros para que un creyente pueda tener victoria en la vida cristiana. No puede haber. Entonces Juan está explicando precisamente esto. Y está diciendo dos cosas. Número uno, Cristo los tiene asegurados y los guarda en la vida práctica. Número dos, dice, el diablo no los puede tocar. El diablo no los puede tocar. Ahora, si usted, hermano, quiere estar seguro de que el diablo no va a estar metiendo cosas en usted, la única garantía de esto es tener comunión con el Señor. Yo creo que es importante aclarar que muchos creyentes piensan que pueden ser poseídos por demonios. Sí. ¿Verdad? Aclarar que ya un demonio no puede poseer a un creyente, porque si lo llegara a poseer, entonces no es creyente. No es creyente. Así de sencillo. Y eso precisamente es lo que está ratificando Juan aquí. Imagínense, ¿cuánto poder tiene Satanás? Mucho. Todo el que Dios le ha dejado y le ha dado libertad de que tenga. Porque Satanás solo tiene el poder que Dios determina que él pueda desarrollar. Ningún otro más. Como también hace con el mundo. ¿Saben qué ha hecho Dios con el mundo? Los ha dejado a libertad que hagan a su antojo. Así los ha dejado. Y ellos hacen lo que les da la gana. Pero la garantía de lo que Juan está diciendo aquí es que Satanás, miren, si Satanás no nos puede tocar, eso significa que nosotros estamos garantizados en el Señor. Y esto es bueno. Y eso, ¿qué dice el versículo? Dice, sabemos. Esto implica de que todos ustedes deberían de saber que un creyente ya no puede ser poseído por un demonio. Ahora, allá afuera, sí hay problemas en cuanto a esto. Pero para los que nos escuchan por este medio, este versículo es muy importante en cuanto a este asunto. Versículo 19. Miren, Juan está hablando de lo que el creyente debe de saber o sabe. Versículo 18, sabemos. Versículo 19, sabemos. Otra vez, Juan apela a algo que los creyentes ya saben o conocen. Mire, dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios. Muy bien, quiero detenerme aquí porque cuando hablamos nosotros de la seguridad eterna, necesitamos estar seguros de lo que nosotros sabemos. Hermano, ¿en qué palabra Juan está determinando que estamos asegurados en el Señor? El versículo empieza, sabemos que somos. Ahora, ¿qué quiere decir el verbo somos? Determina propiedad, posesión, pertenencia. Es decir, ya nosotros le pertenecemos ¿a quién? A nada más y menos que a Dios. Ahora hago una pregunta por los que nos escuchan en este medio. Si le pertenecemos a Dios, ¿podemos dejar de pertenecer a Dios? Voy a plantearlo de otra manera. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Puede un hijo dejar de ser hijo de su padre? Ni siquiera en la familia sucede eso. Aunque el hijo sea el más rebelde, el más soberbio, el más desobediente, nunca deja de ser hijo de él. Y es más, fíjense, quiero decirles algo, que aunque muera físicamente, no deja de ser hijo de él. ¿Sabían ustedes de eso? En el acta de defunción siempre dice, fulano de tal, hijo de fulano y fulana de tal. Entonces, aunque haya muerto físicamente, no deja de ser hijo. Es decir, ¿por qué? Hay una razón por la cual no deja de serlo. Primero, porque herencia de Jehová son los hijos. Dios los entregó a usted. El que tiene hijos, eso le pertenece a usted. Por lo tanto, no puede dejar de serlo. Es lo mismo que Juan está ratificando aquí. Cuando dice, sabemos que somos hijos de Dios. Bueno, somos de Dios.
y el mundo entero está bajo. Vale. Quiero explicar esto porque mucha gente dice, no, si todos somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Está aclarando que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Eso es lo que dice. Voy a leer esta versión, dice: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente del mundo está dominada por el diablo. Ahora, esto es bien importante. Voy a hacer una pregunta. ¿Puede el diablo dominar a un creyente? El versículo 18 garantiza, guarda, y manifiesta que no lo puede tocar. ¿Cuándo? La haber confiado. Va. Fíjense, aquí hay algunas cosas que son bien interesantes. El versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios. Habla de pertenencia. Esa posición cambia o no cambia. No cambia, no cambia. Pero, y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dice que está bajo, significa que el diablo controla al mundo. Y esto está hablando del sistema. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Puede un creyente meterse en el sistema del mundo también? Claro. Yo le explicaba a un compañero ayer, le decía yo, fíjese hermano, le decía yo, que la mayoría de los pastores se han envuelto en el mismo sistema del mundo. Y él me decía, fíjese que hay un problema en la iglesia. Y él lo descubre porque como yo le estoy enseñando la cuestión del diezmo, cómo ofrendar, le estoy enseñando algunas cosas. Y él me decía, fíjese hermano, me dice que nuestra iglesia da como, parece que me dijo, $1,500 al mes para, como ellos dependen de misiones. Entonces, y fíjese, me dice que yo veo que hermanos tienen necesidad en la iglesia. Y me dice, y fíjese que el pastor acaba de pedir un carro nuevo. Y le estoy hablando de un pueblo, el pueblo más pobre del municipio de Guatajiapo. Ahora, ven ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El sistema del diablo moviendo ¿de dónde? En la iglesia. En la iglesia. Y cuando me dice, le digo yo, ¿usted cree que los pastores están influenciados por el sistema del maligno? Y me dice, claro que sí. Claro que sí. Y esto es verdad. Y nosotros lo declaramos con propiedad porque hoy cuando oímos, por ejemplo, en la televisión, siembre $20 por tres cuotas y ustedes van a ser prosperados. ¿Qué es eso? ¿A dónde está eso? ¿Dónde Dios vendió esa idea para los creyentes? En ninguna parte. Entonces el sistema puede envolver a los creyentes también. ¿Qué dice Pablo en los Romanos capítulo 12? No os conforméis, porque este siglo está envuelto en el sistema del poder del diablo. Y él mismo dice, si no presentad nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, ¿en dónde está el asunto? Por eso Juan los llama, sabemos, somos de Dios y por lo tanto no debemos de dejarnos llevar por el sistema, porque el sistema del mundo está envuelto por el diablo. Y eso es lo que está diciendo. Ahora, hablamos en el versículo 18 que el diablo ya no nos puede influenciar, pero no nos puede poseer. Ya no nos toca. Cuando andamos en comunión con el Señor, es más, el diablo ya no puede hacer absolutamente nada, pero sí puede influenciar a nosotros. Ahora, Juan está explicando aquí la comparación de cómo está el mundo y cómo debería de estar la iglesia. Ahora ven ustedes, por eso es que es importante depurar aquellas cosas que son del sistema del mundo, que están dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, fuera. Aquellas cosas que no son bíblicas y que no tienen que ver con la verdad, deben de estar fuera de la iglesia. Ahora, es fácil notar en la mayoría de la iglesia este tipo de prácticas. Por ejemplo, en la enseñanza. Es un problema serio. Número 2, en la liturgia de los cultos. Se puede notar.
una oración para ser salvos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y algunos me dicen, hay que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Romanos capítulo 9, 10 y 11, ¿para quiénes fueron escritos? Para judíos. Pablo hace un paréntesis, es decir, que Romanos capítulo 8 es el enlace con el Romanos capítulo 12, es la continuación. Y el grupo de 3 capítulos es para los judíos, no es para nosotros en el tiempo de hoy. Entonces es muy importante esto. Ahora, versículo 20, Juan va a aclarar algunos asuntos. Miren lo que dice. Pero sabemos, otra vez, miren, en los 3 versículos hay las palabras mismas, sabemos. Esto implica de que estas verdades usted ya las debería de saber. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Muy bien, quiero detenerme hasta ahí. Hermano, usted puede determinar cuando alguien es verdadero o cuando es falso. ¿Cómo podemos determinar nosotros que alguien está dando un mensaje verdadero o un mensaje falso? ¿Quién nos dice a nosotros específicamente que ese mensaje es verdadero o es falso? Espíritu Santo. Porque Él es el que nos enseña, el que nos muestra la verdad. Por lo tanto, por medio de la palabra podemos distinguir. Normalmente en las predicaciones casi siempre o no se menciona a Jesucristo en los mensajes, o si se menciona como pretexto, pero nunca se menciona como el centro de la predicación para salvación a las personas. Y ese es un problema serio. Ahora, fíjense que yo he escuchado predicadores muy relevantes en la historia, y dentro de ellos a veces van bien en la predicación, predicando la gracia, van en el contexto, predican en el pasaje, van explicando las palabras correctas, pero de repente al final se desviaron. Entonces Juan está diciendo aquí, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, pregunto, ¿tenemos la capacidad nosotros de discernir lo que es correcto y lo que no es correcto? Claro que sí. Si un creyente dijera, yo no entiendo esto, bueno, el que dice que no entiende, no sé, algo puede estar pasando en él. Pero es bien importante, nosotros sabemos que si Cristo vino y él aseguró en Juan capítulo 14, 15 y 16 que iba a mandar al Paracletos, uno igual que él, que es el Espíritu Santo, que nos iba a guiar a la verdad y que nos iba a enseñar la verdad. Y por lo tanto, si el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, Él tiene la capacidad de decirnos cuál es lo verdadero, cuál es lo falso. Y el versículo también dice, miren lo que dice en la parte B, y estamos en el verdadero. Estamos. Ahora yo pregunto, ¿en quién ha confiado usted? En Cristo. Si usted ha confiado en Cristo, usted está en Cristo. ¿De qué habla esto? Posición. Nuestra posición en Cristo. Yo cuando la gente dice que la salvación se pierde, entonces significa que Cristo no es suficiente, no es soberano, no es todopoderoso, y aún algunos se atreven a decir con esto que no es Dios. Y eso es lo que Juan está asegurando aquí. Cuando él dice, y estamos en el verdadero, miren el pronombre, el verdadero, el pronombre él, ¿qué denota? Usted es del lenguaje, ¿verdad? ¿Qué denota el pronombre él? Es un pronombre que determina una persona. ¿Y de quién está hablando entonces? De Cristo. Por eso a veces yo
yo me detengo en algunas palabras a explicar a veces las partes verbales, gramaticales que son importantes. Porque cuando alguien dice es verdadero, y si yo fui a ver algunos comentarios, algunos decían, él está hablando del Evangelio. Y si fuera el Evangelio, hermano, ¿a quién enfatiza el Evangelio? Entonces, está hablando de lo mismo. Cuando Juan está hablando de el verdadero, está hablando de la persona, del énfasis del Evangelio, que es la persona y la obra de Jesucristo. ¿Sí? Incluso en esas palabras, el verdadero empieza con B mayúscula. Correcto. Bueno, en la Reina Valera no, está en minúscula. Está en minúscula, y por eso estaba explicando esto, porque cualquiera puede decir, no, pero verdadero está con minúscula, no se menciona a la persona. Pero el pronombre él es determinante, porque denota una persona. Déjenme leerles otra versión. Dice, sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Esta es la versión Dios habla hoy. Y entonces, ¿y quién es el Dios verdadero? Jesucristo. Hermano, a veces algunos tienen miedo a declarar esto, porque allá afuera han vendido, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen de que Cristo no es Dios, es un Dios, pero más pequeño que Dios. Yo no me atrevería a decir, porque Colosenses lo presenta como suficiente y soberano. Es decir, Él es Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas y por Él subsisten. Entonces usted y yo subsistimos porque Cristo subsiste. Y es lo que Juan está diciendo aquí. Y en el versículo, miren lo que dice. Y sigamos con el versículo, dice, y en su Hijo Jesucristo. Es decir, entonces la versión Dios habla hoy está bien ubicada, porque dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivamos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí? Cristo es Dios, Él es el verdadero y en Él tenemos la vida eterna. ¿Para cuánto tiempo dura la vida eterna? Y Él dice tenemos. Y la palabra tenemos es bien importante aquí. Dice, y este es el Dios verdadero y la vida eterna. O sea que en Él está la vida eterna. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces tenemos la vida eterna. Ahora, ¿no le conforta esto, hermano? Viéndolo a la luz de la vida práctica y de los problemas que tenemos y los altos y bajos que tenemos como creyentes. Esto nos debe de animar. Y quiero decir, esto nos debe de animar en varios sentidos. Número uno, si usted tiene algún problema en la vida práctica, entonces no está de más buscar la dirección al Señor y vivir conforme a la voluntad de Dios. Número dos, si estamos dentro de un ministerio, esto nos conforta porque nos garantiza que a pesar de lo inútiles que somos, Dios es el que nos empodera para poder seguir sirviendo al Señor. Número tres, garantizada la vida eterna en el Señor. Esto nos indica que pase lo que pase en nuestra vida, nosotros estamos asegurados en las manos del Señor. Entonces, Juan termina con el versículo 21 diciendo, hijitos. ¿Verdad que Juan no se atrevería a decirle, bueno, yo no me atrevería, si yo fuera un padre espiritual en ustedes, no me atrevería a decirle a ustedes hijitos, si ustedes no fueran salvos? Yo creo que un pastor, la alegría de un pastor es cuando ve que las ovejas trabajan bien y saben ellos, específicamente, que son salvos. Esta es la alegría, quizás el gozo más evidente en un pastor, saber que las ovejas son salvas y que están seguras en el Señor. Ahora, Juan dice aquí, hijito, guardado de los ídolos, amén. ¿Por qué Juan termina esta carta así? Porque en la vida cotidiana nosotros no vamos a hablar de los muñecos de palo, de madera o de lo que sea que el hombre ha inventado. Los ídolos pueden ser cualquier cosa a la cual yo le doy prioridad. Puede ser un día, puede ser el dinero, puede ser un hijo,
puede ser el carro, inclusive el perro, puede ser la esposa, el esposo, cualquier cosa puede ser, inclusive yo mismo me puedo convertir en un ídolo. Porque cuando yo estoy mirando hacia mí y todo hacia mí, en vez de mirar al Señor, entonces me convierto en un ídolo. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces, hermano, ¿qué está garantizando Juan? Los creyentes necesitamos seguir mirando ¿hacia dónde? Hacia nuestro Salvador. Eso es lo que está presentando Juan aquí. Juan dice, número 1, versículo 18. El que ha nacido de Dios no vive en el pecado. Número 2, versículo 19. Somos hijos de Dios y por lo tanto ya no debemos de seguir bajo el sistema del mundo. Número 3, en el versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha garantizado la vida eterna, porque la vida eterna es Él mismo. Y si nosotros estamos en Él, tenemos la vida eterna. Y número 4, Juan dice, bueno, guárdense de los ídolos. Tengan cuidado. Traten la manera de no desviarse del Señor. Enfóquense en el Señor. Entonces, hemos terminado esta carta pensando de que hay una razón por la cual Juan escribió esto. Y es que los creyentes necesitamos, número 1, seguir buscando la dirección del Señor en comunión, para poder amarnos los unos a los otros. Y ahora Juan va a empezar la segunda carta hablando acerca de algunas cosas que son importantes. Hay una palabra que se repite en la segunda carta de Juan, y vamos a continuar esta segunda carta en este estudio. Y el versículo 1 empieza hablando Juan, no como apóstol, sino como anciano. Pero déjenme decirle algunas cosas. Esta carta fue escrita más o menos en el 90 o 91. Por ahí fue escrita. Juan andaba ahí por los 95 o 100 años más o menos de edad. Y es probable que cuando Juan empieza esta carta diciendo el anciano, la señora elegida y a sus hijos, el anciano puede referirse a dos cosas, porque fui al griego a estudiarla y la expresión anciano aquí es episcopos. Es decir, la palabra episcopos habla en dos sentidos: de una persona anciana en edad o de una persona que tiene una atribución dentro digamos, o una función especial dentro de la iglesia. Un liderazgo. De hecho, de eso está hablando. Y yo creo, tomando posición en este asunto, yo creo que cuando Juan dice el anciano, está hablando de las dos cosas. Primero, porque él era apóstol, tenía una autoridad dentro de la iglesia y por lo tanto tenía esa dirección para la iglesia. Y número 2, porque Juan ya era un anciano, estaba para morir. Recuerdan ustedes que en el año 95 se escribió Apocalipsis. Esta carta, la primera, segunda y tercera de Juan, fueron escritas en un lapso de más o menos ahí por unos 5 o 6 años. Ahí anduvo el lapso de tiempo de escritura. Esta especialmente escribió más o menos en 90 o 91. Y Juan va a resaltar algunas cosas importantes. Quiero decir algo. Aquí habla de una señora. Cuando fui a estudiar, fui a consultar a algunos escritores. Es más, fui también al griego. Porque el griego es ¿cómo se llama? La base escritural donde podemos tomar dirección en cuanto a un versículo. Algunos piensan de que esto es literal, otros piensan que es figurativo. Y yo diría de que esta expresión señora y a sus hijos no es tan significativo estarlo discutiendo si a quién escribió, si es a una señora en particular y a sus hijos, o si es a una iglesia local a la cual escribía Juan. No es tan significativo. Lo significativo es el mensaje que Juan quiere llevar a esa iglesia, y ahí sí nos vamos a detener. Por ejemplo, podemos notar que en este versículo se enfatiza 2 veces la palabra verdad. Miren el versículo, leámoslo. Dice,
el anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, ¿cuál es lo importante de este versículo? No es tanto a los recipientes de la carta, sino el mensaje que Juan va a llevar a estos recipientes de la carta. Ahora, y como ya hemos dicho, la verdad es el tema que se considera clave para esta epístola, porque se va a mencionar vez tras vez este versículo, esta palabra, perdón. Hemos identificado, por ejemplo, al anciano. ¿Quién escribió esta carta? Juan. Muy bien. Se menciona como apóstol Juan y es muy probable que él utilizó esta expresión como un doble sentido. Podría significar que él era un anciano entrado en años, o porque al escribir esta epístola más o menos tenía 95 años por ahí. Esa era la edad más o menos de él. Entonces por eso él toma esto. Ahora fíjense bien en el versículo. Aquí Juan dijo, y a la señora elegida y a sus hijos. Es decir, había un remitente al cual Juan estaba escribiendo, y yo quiero que lo veamos desde este punto. Voy a leer otra versión para que ustedes vean hacia dónde apuntaba el mensaje de Juan. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Miren lo que dice. El anciano saluda a la comunidad elegida o escogida por Dios y a los que pertenecen a ella. Los amo de veras, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿A quién entonces escribió Juan? Él estaba escribiendo no a una señora en especial, una mujer, para decirlo, ni a sus hijos, sino estaba hablando a una iglesia específica. Y si parece poco esta versión, leo la otra. Lenguaje sencillo, dice: del líder y encargado de la iglesia, a los hermanos que Dios ha elegido. Yo los amo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Algunos discuten allá afuera que era una mujer, que eran los hijos de la mujer. A mí no me interesa si fueron a ellos. Hermano, ¿nos escribe a nosotros también Juan ahora? Claro que sí. Claro que sí. Eso nos interesa a nosotros. Yo no voy a discutir y no me voy a detener a estar discutiendo si era una mujer. Bueno, estas personas aclaran que era una iglesia en especial, que tenía hermanos en Cristo, que Juan los amaba, que era verdadero ese amor que él tenía y que ellos están en la verdad. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Ahora, pregunto, ¿es importante estar en la verdad, hermano, sí o no? Ahora, ¿cuál es la verdad? Yo cuando hoy como en Semana Santa recién acaba de pasar, en la película de ¿cómo se llama esta? La Pasión de Cristo, cuando llevan a Cristo a Pilato, él le pregunta a la esposa, ¿y cuál es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Pero hermano, ¿qué ha dicho Juan al final de la primera carta? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Bueno, Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Quién es la verdad ahí? Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, no tenemos otro mensaje que predicar sino la verdad de que Cristo es el Salvador. Cristo es el Mesías. Cristo es el Hijo de Dios encarnado, que dio la vida en rescate por todos nosotros. Esa es la verdad. Y cuando Juan dice aquí, cuando dice Juan, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahora la pregunta es, hermano, ¿amamos nosotros a nuestros hermanos verdaderamente como este apóstol? Si estamos en la verdad, amamos a nuestro hermano, porque es el mismo amor que Dios manifestó por medio de Cristo Jesús. Es el amor que nosotros tenemos y es el amor que debemos de dispensar a los demás. Juan
va a hablar en esta carta acerca del amor también. No solo de la verdad. Son dos temas importantes que toma Juan aquí. El amor y la verdad. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué es primero? ¿El amor o la verdad? ¿Qué es primero? Ya vamos a estar como, ¿quién es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién es primero? Es la verdad. El amor es el fruto. Correcto. Entonces, el amor es el fruto de la verdad. Y nadie puede dispensar amor a menos que tenga la verdad. Y hermano, si usted ha confiado en Cristo, tiene la verdad. Por lo tanto, no hay pretexto de decir, yo no puedo amar a mi hermano. Porque entonces seríamos mentirosos y estaríamos haciendo a Dios mentiroso. La verdad es esa. Ahora, la otra verdad es que hay motivaciones distintas en nuestro diario caminar que no nos permiten amar a nuestros hermanos como Dios nos ha amado a nosotros. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque eso depende de nuestro caminar diario con el Señor. Depende de nuestra comunión y depende del poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿A quién le damos poder? ¿A la vieja naturaleza o al Espíritu Santo? Ese es el punto. Pero Juan está hablando aquí acerca de esto. Versículo 2. Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Me gusta este versículo. Este versículo me encanta. ¿Saben por qué? Yo sé que algunos andan en otras versiones y pueden revisarlo. Voy a leerles esta versión. Dice el lenguaje sencillo, la cual nos hace amarlos. Así dice el lenguaje sencillo nomás. La cual nos hace amarnos. Ahora, ¿quién nos hace amarnos? La verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Ve? Entonces, es Cristo. En esta otra versión dice, los amo a ustedes por causa de la verdad que tenemos en nuestro corazón y que estará con nosotros para siempre. Ahora, en esta versión y en la Reina Valera garantiza la permanencia de Cristo morando en nuestra vida. Cristo no solo les dijo a los discípulos, miren, yo me voy, pero va a venir uno igual que mí, el Paracletos. Y Él les dijo, en otras palabras les dijo, uno igual. Y cuando dice igual, igual en poder, igual en dominio, igual en todo, pues en naturaleza. Es decir, Juan aquí está hablando de la deidad. Él dice en el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Prometió Cristo que iba a estar siempre con nosotros? Sí, Él ha prometido. Entonces, ¿debemos de preocuparnos nosotros por algo? Cristo está con nosotros. Hermano, esto es lo que debe de garantizar a nosotros la paz, la tranquilidad. Yo no estoy vendiendo tampoco aquí un evangelio un evangelio sin problemas, ¿no? Nosotros entendemos y es una verdad que los creyentes vamos a padecer siempre. Pero en ese padecimiento nosotros podemos tener gozo, tranquilidad, seguridad que el Mesías, el Cristo, está con nosotros para siempre. ¿No habla esto de la seguridad eterna? ¿No habla esto, hermanos, de los cuidados de Cristo para nosotros? Totalmente. Entonces, ¿por qué a veces afanarnos en cosas inútiles que no pueden garantizar nada de valor espiritual en nuestra vida? Por eso es que Juan introduce el tema aquí fuertemente. Habla de dos cosas. Y si ustedes fijan, en los dos versículos hemos visto la verdad enfatizada. Cristo como la verdad enfatizada, morando en nosotros, que permanece para siempre con nosotros. Fíjense en el versículo. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Ese en es importante. ¿Qué quiere decir en? Dentro de. Y dice, estará para siempre con nosotros. Yo enseñé una vez, un viernes, que el Señor es el que nos acompaña siempre. El Señor ahí va a la par de nosotros. No solo está en nosotros, sino que está a la par de nosotros. Él nos acompaña. En esto es importante entender, hermano,
que Dios quiere tener una estrecha relación con los creyentes todo el tiempo. Porque Él, a pesar de cualquier circunstancia en la vida de los creyentes, Él está ahí. Él no se va. No es esto, está hablando de la permanencia de Cristo en nosotros. Él no es como esto: peco, me voy, y lo vuelvo a llamar, viene. Peco, me voy. No, no es así. Él está garantizando que Él permanece ahí para siempre. Y eso es muy importante. Y terminamos con el versículo 3. Dice el versículo 3: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Quiero explicar un poco este versículo rápidamente. Tengo 5 minutos todavía. Solo hasta ahorita me estoy acordando de algo que el hermano dijo. Y como nadie me indicó, se me escapó. Pero bueno, algunos han hecho algunas preguntas. Solo quiero explicarlo rápido y vamos a abrir un espacio de preguntas. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Pregunto, ¿es el orden importante aquí de las 3 cosas que menciona Juan? ¿Es el orden importante? Claro que sí, porque nadie puede tener paz a menos de que haya recibido la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué es gracia? Es el favor de Dios hacia las personas que no lo merecen. Y la misericordia es que nosotros recibimos lo que no merecemos de Dios. ¿Entienden esos 2 conceptos? Cuando nosotros hemos abrazado estas 2 cosas, entonces ¿qué viene? Paz en nosotros. Paz en nosotros. Ahora tenemos paz para con Dios. Dice Romanos capítulo 5: justificados pues, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿cuál es esa paz? Paz espiritual. Ayer me decía el compañero: hermano, me ha quitado en estos pocos días, me ha quitado un montón de carga. Y le digo: tienes razón. Tienes razón, porque muchos de los creyentes, cuando estamos cargados, estamos afanados, angustiados y desesperados. Pero cuando entendemos la gracia, ¿qué pasa? Nos libertamos. Y es que Dios nos ha llamado a libertad, no a estar estrechos, esclavos todavía. No hay nada que nos pueda esclavizar ahora. La gracia nos liberta. Y ese es lo bueno. Y dice el versículo: ¿de dónde viene la gracia, la misericordia y la paz? De Dios. Y miren lo que dice: Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces Juan está garantizando aquí quién es el Salvador, quién es Jesús. Porque más adelante va a tomar el tema importante, que es el tema doctrinal. Entonces, quiero terminar diciendo que Juan, el énfasis de esta carta es el amor y la verdad. Y en eso debemos enfatizarnos nosotros. Pero no podemos amar a otros a menos que tengamos la verdad. Y si la verdad permanece en nosotros, el amor puede ser dispensado hacia los demás. Y puede ser una verdad, aunque usted no lo crea. Hermano, tenemos 3 minutitos. ¿Alguien tiene una pregunta? No. ¿O van a grabar la pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? No sé, pueden grabarla también. ¿Alguna pregunta, hermano? Claro como el agua en tiempo de lluvia. Quizás aclarar allí Sí. que cuando decimos que el que tiene el Espíritu Santo debe de entender todo, nos referíamos a todo solo el Evangelio y la verdad. Sí. Eso significa que un pobre creyente va a entender toda la teología. No. Y entonces si digas: ay, no tengo el Espíritu Santo, porque no vamos a estar igual a aquel creyente que no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. No, hermano, cuando hablamos de que el que tiene el Espíritu Santo conoce la verdad, estamos hablando del Dios verdadero y del verdadero Evangelio. Hay personas que no reconocen a Dios, pero Dios ha manifestado que el que le busca le va a encontrar. Entonces decimos: pero hay gente equivocada en otras partes, pero hay gente que le gusta el error. Sí.
Hay partes que dicen que hasta van a pagar por oír fábulas. No nos preocupe eso. Yo me quedo tan tranquilo sabiendo que el que busca a Dios de verdad, Dios le dispensará a conocer esa verdad a través del Espíritu Santo. Y se saldrá de donde sea que esté, ¿verdad? Ahora, pero si él no le busca de verdad, es ritualista y es una persona así, obvio que no va a salir de un error. Y entonces el conocimiento que el Espíritu Santo da es guiarnos a la verdad de Dios, ¿verdad? Ahora, no significa que vamos a entender toda la Biblia, que vamos a entender toda la teología. No, claro que no. Bueno, nosotros tenemos un montón de dudas. Los apóstoles no escribieron tan fácil. La cuestión de los lenguajes no es sencilla. Entonces, no te preocupes. Habrá cosas que tú no entiendas, pero preocúpate por practicar las que entiendes ya. Que es ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces vamos a quedarnos aquí, hermanos, y vamos a continuar con esta carta. En la medida posible, usted lea en su casa la carta, lea toda la carta, y si tiene una pregunta, tráigala. Si no quiere hacerla directamente ya, escríbele en un papelito, se la da antes del estudio al hermano que va a estar aquí, y en la medida que vaya al estudio, él te dará respuesta a la pregunta. Hermano, ¿ves? Puede orar por la